La realidad es paralela, bro. Sí, hay un universo donde eres súper rico, bro. Hay otro universo que te has tomado el café una hora después y has hablado con Obama, tío. Y luego hay una realidad paralela, bro, donde no existen las realidades paralelas, bro. Y entonces todo explota. La crisis de los 40 es un fenómeno que nos pasa a la gran mayoría de hombres al llegar a la mediana edad. Si eres Elon Musk, compras una red social entera y la llenas de bots marranos. Si igual no tienes el dinero que tiene Elon Musk, pues igual te haces un tatuaje con una calaca chida y como mucho te compras un coche carísimo de plástico que se te caerá a pedazos. O bueno, si estás desempleado, el coche que te comprarás será más como la cama del padre de Milhouse. Yo duermo en un coche de carreras, ¿y tú? Yo en una cama grande con mi mujer. Ah, sí. Y si da la casualidad de que eres Vegeta, pues igual te dejas controlar por un mago con cabeza de testículo mal depilado y aniquilas a media ciudad. Porque sí, el Majin Vegeta es una excusa que tiene Vegeta para afrontar que ya pasó su prime. Pero antes de eso, veamos cómo es que llegó ahí. Cuando conocemos a Vegeta, vemos que es una especie de genocida intergaláctico que va destruyendo planetas. También podemos observar que no es el lápiz más afilado del estuche, ya que durante la saga Saiyan le quita la vida a su único aliado por toda la cara. Más adelante, durante la saga de Freezer, Vegeta se convierte como en una especie de Rambo que se dedica a hacer bajas en el ejército de Freezer. Aquí Vegeta igual debería tener como unos 20 largos años, por lo que podemos ver que en su juventud, Vegeta era el típico malote badass indomable. Bueno, claro, eso si obviamos la paliza que le dio Freezer por motivado, claro. Aunque eso también es un aspecto bastante importante para comprender la crisis de los 40 que Vegeta desarrolla en la saga de Buu. Vegeta se motiva muchísimo en repetidas ocasiones, y siempre lo están descansando. Eso pasa en la saga Saiyan al subestimar a los terrícolas. También pasa en la saga de Namek cuando se muere a manos de Freezer. Vegeta está tan mal que ni siquiera puede moverse. No creo que haga falta acabar con él. Dejaremos que se muera solo. Y también lo vemos en la saga de los androides contra Célula. Pero bueno, hablemos un poco más de la saga de los androides. Aquí Vegeta estará en sus 30 más o menos, pero aún así sigue siendo un badass cabrón. Solo que ya no es un genocida intergaláctico. Además, en esta saga, Vegeta forma una familia con Bulma y se queda en la Tierra, por lo que ya empieza a ser un poco menos indomable de lo que era antes. ¡Qué rica Tetovich! ¡Tan suculenta, fuerte! ¡No puedo evitarlo! Pero sigue teniendo esos momentos, como el Super Vegeta. Recuerdo que cuando salió el capítulo del Super Vegeta, un amigo de mi instituto y yo nos motivamos muchísimo, y durante lo que quedaba de curso nos enreíamos sin contexto, igual de una punta de la clase a otra, y nos podíamos hacer la pose esa del Super Vegeta con el dedo y la sonrisita. Era muy autista eso. ¿Y esto qué carajo tiene que ver con el vídeo? Pues absolutamente nada, solo quería compartir una historia vergonzosa. Pero bueno, va, ya que hemos dado un poco de contexto de cómo era Vegeta en su juventud, hablemos ya del tema que pone en el título del vídeo. Es momento de ver... Estamos en la saga de Majin Buu. Esto pasa unos 6 o 7 años después de que Gohan derrotase a Célula, por lo que Vegeta tiene 40 años, quizá alguno más, pero está en sus 40. Vegeta en este punto de su vida ya ha perdido todo lo que tenía de indomable y de malote. Ahora solo es un padre de familia gruñón y acomplejado. Él sigue entrenando pese a que su rival Goku haya fallecido definitivamente, porque nadie sabía que podía volver al mundo de los vivos durante un día. Además, Gohan, el hijo de dicho rival, le superó en poder. También se suma el hecho de que su hijo pequeño y su amigo consiguen desbloquear el Super Saiyan que a él tanto le costó desbloquear, porque recordemos que el Super Saiyan fue lo que empezó el complejo de inferioridad que tiene Vegeta. Además de eso, se le suma el hecho de que Vegeta está desempleado y está mantenido por su esposa a sus 40 años. Y hablando de los 40 años, a Vegeta le tocó vivir el momento canónico de todo hombre, el examen de próstata. Señor Vegeta, vamos a proceder con la exploración de colon. Prepare esas nalgas.
Y así es como aquel que una vez fue el Vegeta explorador estaba a punto de ser explorado. Todo eso junto hizo que Vegeta aceptase ser controlado por el cojón mal afeitado vendehumo de Babidi y convertirse en el Majin Vegeta, que para demostrar que sigue molando tanto como cuando era joven, le metió 2 ataques de ki a civiles y se puso a pelearse contra Goku por toda la cara. Que encima Goku se dejó ganar para no acomplejar aún más a Vegeta, porque recordemos que tenía la fase 3. Pero bueno, esto tiene un final dramático también, ya que Vegeta se da cuenta de la subnormalidad que ha hecho y se sacrifica por su familia para derrotar a Majin Buu. Pero se muere y no consigue derrotar a Majin Buu, por lo que murió por nada, ¿verdad? Bueno, pues yo no diría que murió para nada. Igual en temas de trama sí que fue inútil, pero para nosotros los espectadores fue un final feliz, ya que su muerte nos trajo uno de los mejores memes del anime de Dragon Ball. Bueno, tenemos un final feliz, porque Vegeta madura, acepta la edad que tiene y jamás vuelve a quedar en ridículo. Ni siquiera en Super, ¿verdad? Moraleja de la historia de Vegeta: la envidia puede llevar a conflictos. Al final, ¿sabe lo que significa esto? ¿Qué significa? ¿Sabe lo que significa? Que os la estoy metiendo doblada. En realidad esa moraleja es del cuento del patito feo que me ha salido en Google y os la he colado, pero hay que reconocer que pega con la historia de Vegeta. Pero bueno, hasta aquí el vídeo. Si te ha gustado dale a like y suscríbete. Y si no te ha gustado, me jodería muchísimo que me enviases un superchat insultándome o quejándote del vídeo, porque lo que más me molesta en este mundo es que me den dinero. Si fuese catalán me encantaría que me manden dinero, pero como soy de Asturias pues no es el caso. Pero bueno, ya me callo. Que paséis un buen día. Coño, mandar dinero, hostia.